Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos sobre las acciones que se pueden comprar por menos de $1. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte a mi canal. Tras los resultados de las elecciones y los resultados de Javier Milei como primera fuerza nacional y la devaluación del 22% lanzada por el gobierno, los inversores recalculan sus estrategias para mitigar los efectos del tipo de cambio y su impacto en los precios. Así que el panel local ofrece una docena de acciones para invertir por menos de $1 y con buenos pronósticos a futuro. Muchos dicen que esto sería el efecto Milei. Así que te voy a nombrar las 12 acciones locales para invertir por menos de $1, ya que han venido duplicando su cotización en el año. Algunas de estas acciones son Sociedad Comercial del Plata. La acción es la más barata del panel, con un precio de 48 pesos. El papel reportó una escalada del 111% en 2023. Lo interesante es que tiene presencia en sectores estratégicos ante un cambio de gobierno, como por ejemplo construcción, energía, agroindustria, transporte e infraestructura. La segunda acción, por un precio bastante menor a $1, sería Grupo Financiero Valores. La acción vale 122 pesos y registra un rendimiento cercano al 65% en lo que va del año. Se trata de un banco creado para impulsar y fortalecer la acción de los agentes en bolsa, ampliando la estructura del mercado de capitales local. El tercer lugar sería para Transener, líder en el transporte de energía eléctrica en alta tensión. Puede revitalizarse en el caso de que se sinceren más las tarifas. Con un precio actual de 409 por papel, acumula un crecimiento del 100% en lo que va del año. El cuarto lugar sería para Grupo Superviel. Estos papeles cotizan a 410 y su repunte asciende al 150% en 2023. Además de su negocio bancario, es un jugador fuerte en el rubro de las fintech con Invertir Online. En el quinto lugar se encuentra la acción Bolsas y Mercados Argentinos. Es una de las más elegidas por ahorristas argentinos. Se encarga de la transacción, liquidación, custodia, pre y post negociación bursátil. Se espera que ofrezca buenos rendimientos si un candidato pro mercado se impone en octubre. Cada papel nominal ronda los 450 y avanzó cerca del 90% en el año. La número 6 sería Central Puerto, firma dedicada al mercado energético nacional e internacional. Es otra de las que puede aprovechar una potencial quita de subsidios. Su acción tiene un costo de 499 pesos y aumentó más del 100% en este año 2023. El puesto número 7 es para la acción llamada Edenor. Es uno de los que mejor rendimiento ha tenido en lo que va de 2023, con un 215%, y aún se presenta como redituable en términos de inversión. Ronda los 517 pesos y tiene buen potencial de subas si el próximo gobierno actualiza las tarifas. El puesto número 8 es para la acción llamada Ternium Argentina. El productor local de acero de Grupo Techint aumentó 80% durante el 2023. Se trata de un papel prometedor por su rol exportador. Cada papel se paga a 518 pesos. En el puesto número 9 se encuentra Aluar, conocida por producir cerramientos, perfiles y fachadas de aluminio. Creció un 152% en el año. Se presenta como estratégico ante una potencial mejora de la economía y en particular de cada sector construcción. Cada acción se negocia por 567 pesos actualmente. La número 10 en este caso sería Cresut, experto en real estate agropecuario a través de análisis de mercado, medición de riesgos y captación de oportunidades. Y actualmente cuesta 577 cada acción. Avanzó un 111% en lo que va del año. En el puesto número 11 se encuentra Telecom Argentina. Amplía cada vez más sus servicios de telecomunicaciones y ahora juega fuerte en el mercado fintech con su billetera Personal Pay. Su acción actualmente tiene un costo de 809 pesos. Ya en este caso estaríamos hablando de que cuesta $1 aproximadamente.
y el retorno alcanzado en el año supera el 85%. La última acción se llama Transportadora de Gas del Norte. En medio de un gran auge del sector energético, es clave para el desarrollo y transporte de recursos. Se trata de un papel interesante por las reservas en Vaca Muerta. Creció el 90% en lo que va del año y hoy cuesta aproximadamente 828 pesos. Te preguntarás por qué elegir acciones argentinas para invertir. Muchos inversores tienen varias razones para posicionarse en títulos de renta variable argentina, en un contexto tan volátil y tras un resultado electoral que dejó desconcertado a gran parte del mercado. Así que muchas de las acciones, ya sean grandes y pequeñas compañías, registraron rendimientos superiores al 100% en dólares en el último bienio y este ciclo alcista no se termina, por lo que puede obtenerse retornos similares en los próximos años. Actualmente algunos papeles locales se han disparado como Edenor, al igual que otros que mostraron rendimientos similares como YPF y Grupo Galicia. Las cifras superan ampliamente a la inflación acumulada del 115% y el dólar 105% contado con liquidación. Así que según las proyecciones económicas postelectorales, puede ocurrir una importante capitalización en moneda dura en 2023. Se proyecta que habrá cambios profundos que estabilicen la macroeconomía para que el país crezca. Lo mismo harán estas empresas al generar ingresos superiores en moneda dura. Y hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Puedes dejar en los comentarios tu opinión y recuerda que esto no es una recomendación financiera, simplemente estamos hablando de estadísticas y algunas posibilidades de que aumenten su valor estas acciones dependiendo de los resultados electorales. Gracias por quedarte hasta el final de este video, nos vemos en una próxima, chao.